En este video les quiero compartir cómo realizar este bolero. Es el bolero estrella que hace juego con el vestido que trabajé en un tutorial anterior. Este es a petición de una suscriptora. Este bolero está tejido para la talla 3 de acuerdo al vestido que tejí, que también fue en talla 3. Les voy a dar las indicaciones en este video para que ustedes lo puedan realizar en cualquier otra talla. Aquí les muestro estos que también tejí con las mismas indicaciones, pero en diferentes materiales. Bueno, pues si este bolerito te gusta y quieres aprender a tejerlo, te invito a que te quedes a ver el tutorial. Para realizar el bolero que hace juego con el vestido, utilicé hilo cristal en color blanco, un gancho de 2 milímetros, tijeras y cinta métrica. Este otro lo trabajé con hilo de algodón semi grueso y lo tejí con un gancho de 4 milímetros. Ahora les voy a hacer la muestra con estambre y con el gancho también de 4 milímetros, y les voy a dar las indicaciones para que lo puedan tejer en cualquier talla. Vamos a empezar con una cadena reforzada y después vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas cadenas van a ser independientes a la cantidad de cadenas que vamos a trabajar. Estas cadenas son para formar los abanicos y los 2 puntos de orilla. Vamos a trabajar 4 abanicos y 2 puntos de orilla. En total son 6 cadenas extra. Estas 6 cadenas van a ser para todas las tallas. Vamos a iniciar con esas 6 cadenas y vamos a poner una marca. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer el número de cadenas que necesitamos hasta llegar a la medida para la talla que vamos a trabajar, y van a ser en múltiplos de 3, es decir, a partir de aquí vamos a tejer cadenas de 3 en 3 hasta llegar a la medida que necesitamos. Y voy a continuar tejiendo los puntos cadena. Aquí ya tengo la cantidad de cadenas. Trabajé cadenas en múltiplos de 3 después de las 6 cadenas, y ahora sí voy a medir a partir de la primera cadena, y en este caso ya tengo 31 centímetros, que son los que necesito para la talla que voy a trabajar. Ustedes van a checar en la tabla de medidas y ustedes ya tejerán la cantidad de cadenas para esa medida. Y ahora van a ver qué cantidad de puntos tienen de la marca hasta la última cadena, y esas cadenas las van a dividir en 3 partes. Por ejemplo, aquí yo tengo 42 puntos. Si los divido en 3 me van a quedar 14 puntos para cada parte. Eso es lo que vamos a tomar para formar las mangas y la parte de la espalda. Retirar la marca, ya no la voy a necesitar. Y vamos a empezar. Todas las tallas se van a trabajar de la misma manera. Aquí la diferencia la va a hacer la medida que vamos a trabajar de cadenas, pero las indicaciones son las mismas para cualquier talla. Vamos a empezar trabajando 3 cadenas. Este será el primer punto alto y será el punto alto de orilla. Después dejamos pasar 1, 2, 3 y 4 cadenitas, y en la cadena 5 vamos a trabajar un abanico. Hacemos 3 puntos altos en este mismo punto. Aquí ya tengo 2, hago el tercero y ahora voy a hacer 2 cadenas de separación, ahí mismo 3 puntos altos más, y con eso voy a formar el primer abanico. Ya tengo un punto
hago el segundo y tejo el tercero. Ya que tengo formado el abanico, hago 2 cadenas de separación y voy a ir a la cadena. Voy a tomar la primera cadena. Aquí, como pueden ver, la primera cadena se hizo más chiquita porque se abrió la cadena donde está el abanico. No vayan a dejar pasar cadenas para que les queden completos sus puntos. Entonces, en esa primera cadena que está después del abanico, voy a encajar ahí y voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto cadena, otro punto alto, y voy a continuar tejiendo puntos altos hasta tener la cantidad que resultó de haber dividido los puntos. Como les dije, en mi caso son 14 puntos. Ustedes van a tejer la cantidad de puntos que les resultó de haber dividido la cantidad de cadenas. Voy a continuar hasta tener los 14 puntos, tejiendo uno en cada una de las siguientes cadenas. Una vez que ya tengo los 14 puntos, voy a hacer 2 cadenas de separación y en el siguiente punto cadena voy a trabajar el abanico. Voy a tejer un punto alto, en ese mismo punto 2 puntos altos más, hago 2 cadenas de separación y voy a tejer otra vez 3 puntos altos, todos dentro del mismo punto cadena. 2, 3. Ya formé el segundo abanico. Con esto ya tengo los puntos para la primera manga. Hago 2 cadenas de separación y voy a ir a la siguiente cadena. Recuerden que debemos de tomar la primera cadena, aunque está muy pequeñita, hay que encajar ahí y vamos a trabajar el punto alto. Ahora vamos a continuar hasta tener la cantidad de puntos que corresponden a nuestra talla, en este caso 14 puntos. Aquí ya tengo los 14 puntos, hago 2 cadenas y voy a trabajar el tercer abanico. En la siguiente cadena hago el primer punto alto y 2 puntos altos más dentro de la misma cadena, 2 cadenas de separación y ahí en esa misma cadena 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Con esto ya tengo el abanico y estoy terminando los puntos que son para la espalda. 2 cadenas y otra vez recuerden de tejer siempre en la primera cadena. Ahí hago el primer punto alto y voy a continuar en cada una de las cadenas hasta tener los otros 14 puntos antes del abanico. Aquí ya tengo los 14 puntos, hago las 2 cadenas de separación y voy a la siguiente cadenita. Ahí voy a hacer el último abanico, entonces trabajo ahí los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Con esto ya formé la otra manga. Ahora vamos a ir a la última cadena y como pueden ver también se hizo más pequeñita. Encajo ahí y hago el último punto alto, este que será el punto de orilla. Entonces con esto estamos formando la base para nuestro bolero. Aquí tenemos formada la manga, la otra manga y la espalda. Así es como les debe quedar esta primera hilera, que es la distribución de los puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo y todas las hileras que vamos a tejer a continuación van a trabajarse de la misma manera.
Vamos a empezar con el punto de orilla. En este caso son 3 cadenas para formarlo y nos vamos a ir al abanico. Ahí vamos a tejer sobre cada abanico un abanico. Una vez que tenemos el abanico, vamos a hacer lo mismo ya en todas las hileras. Después del abanico, 2 cadenas y en cada una de las separaciones, aquí en este caso solamente tenemos una, ahí hacemos el punto alto, 2 cadenas y después vamos a dejar pasar el primer punto alto y en el siguiente empezamos a trabajar los puntos altos. Entonces, lo mismo que en el vestido, aquí como pueden ver, aquí en la hilera anterior tenemos una casita y en esta ya tenemos 2. Así se van a ir aumentando conforme vamos tejiendo las hileras. Aquí vamos a ir disminuyendo, en este caso del bolero, 2 puntos altos cada hilera. Entonces dejamos pasar el primero y el último tampoco lo vamos a tejer. Entonces aquí ya tejí uno y en cada punto alto voy a tejer un punto alto hasta llegar al último punto alto. Aquí ya estoy por llegar al último punto alto y como les dije, ese último punto alto no se va a tejer. Entonces en esta hilera voy a tener 2 puntos altos menos que en la hilera anterior. Empecé con 14, ahora debo tener solamente 12 puntos o los puntos que corresponden a la talla que ustedes están tejiendo. Vamos a tejer 2 cadenas, nos vamos a ir a la separación y hacemos un punto alto, 2 cadenas y vamos a trabajar el abanico sobre el abanico de la hilera anterior. Hago los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, 2 cadenas, voy a ir a la separación, hago el punto alto, 2 cadenas, dejo pasar un punto alto y en el siguiente empiezo a trabajar el siguiente grupo de puntos altos. Voy a continuar hasta llegar al último punto alto, tejiendo un punto alto en cada punto alto. Aquí ya llegué a donde está el último punto alto, ese no lo voy a tejer, voy a hacer 2 cadenas y en la separación el punto alto, 2 cadenas y en el abanico un abanico sobre el de la hilera anterior. Así voy a continuar tejiendo hasta llegar aquí al final de la hilera. Aquí ya tejí el último abanico, solamente me falta hacer el punto de orilla. Este también en todas las hileras vamos a trabajarlo como se presenta. Ya tejí el punto de orilla, voy a girar el tejido, giro el tejido y voy a tejer 3 cadenas para formar el punto alto que corresponde al punto alto de orilla. Tanto los puntos de orilla como los abanicos se van a tejer siempre como se presentan, ahí no vamos a hacer ningún cambio. Entonces voy a tejer el abanico sobre el abanico de la hilera anterior y donde están las separaciones, después del abanico hago 2 cadenas, en la primera separación un punto alto, 2 cadenas y en cada separación un punto alto. Esto lo vamos a hacer en todas las hileras de la misma forma. Después que terminamos de tejer las 2 cadenas y el punto alto en cada una de las separaciones que se nos presenten, hacemos 2 cadenas más y vamos a dejar pasar el primer punto alto y en el siguiente empezamos a trabajar los puntos altos. Vamos a continuar así hasta llegar al último punto alto, un punto alto en cada punto alto de la hilera anterior. Aquí ya llegué a donde está el último punto alto y recuerden, tanto el primer punto como el último los vamos a saltar, eso no los vamos a tejer y vamos a hacer ahora la separación, 2 cadenas y en cada separación debemos trabajar un punto alto, 2 cadenas y así en cada separación un punto alto, 2 cadenas y nos vamos a ir al abanico y trabajamos el abanico como se presenta, 2 cadenas y en cada separación un punto alto,
2 cadenas, vamos a la siguiente separación, un punto alto, 2 cadenas, y después de las casitas vamos a dejar pasar el punto, y en el siguiente un punto alto, y vamos a continuar así repitiendo todo hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, solamente me falta tejer el punto de orilla, y con esto estoy terminando entonces la hilera 3. Vamos a trabajar entonces todas las hileras ya de la misma manera. Aquí, como pueden ver, ya tengo solamente 2 puntos altos del grupo con el que estoy trabajando entre abanico y abanico. Vamos a hacer una hilera más. Voy a empezar tejiendo el punto de orilla y tejo el abanico. Hago ahí los 3 puntos altos, las 2 cadenas y los 3 puntos altos. Otra vez voy a ir con 2 cadenas, otra vez voy a ir con 2 cadenas y en la separación el punto alto, 2 cadenas y en la separación el punto alto. Voy a ir así hasta llegar aquí a donde están los 2 puntos altos. Aquí ya voy a llegar a donde están los 2 puntos altos. Tengo 2 cadenas y todavía tengo una separación aquí. Ahí hago el punto alto. Ahora aquí vamos a hacer igual 2 cadenas y entre punto alto y punto alto, ahí al centro vamos a hacer un punto alto. Así es como nos debe quedar. Otra vez vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a ir a donde están las casitas y vamos a continuar haciendo casitas, 2 cadenas y en la separación el punto alto hasta llegar una vez más a donde está el abanico y trabajamos el abanico. Después nos vamos con casitas hasta donde están los 2 puntos altos y vamos a repetir lo que hicimos aquí. Vamos a trabajar el punto alto al centro de los 2 puntos altos. Vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera. Ya con esto llegué a la altura que necesito para formar ya las mangas, y dependiendo de los puntos que montamos es lo que nos va a dar el largo para cada una de las tallas también. Ahora, hasta aquí vamos a dejar entonces de tejer de esta manera, y ahora vamos a empezar a tejer una hilera de abanicos con la cual vamos a ir armando ya las mangas. Empiezo con mi punto de orilla y en el abanico voy a tejer un abanico. Tengo 3 puntos, hago 2 cadenas y termino el abanico con los 3 puntos altos. Aquí voy a dejar pasar los 3 puntos. Aquí en el primer punto alto de las casitas voy a tejer un abanico. Aquí entonces voy a tejer también 3 puntos altos. Aquí tengo 2, hago el tercero, 2 cadenas y otra vez ahí 3 puntos altos. Entre abanico y abanico voy a dejar pasar un punto alto y en el siguiente voy a empezar a trabajar el otro abanico. Así. Ahora, otra vez, dejo pasar un punto alto y en el siguiente voy a trabajar otro abanico. Así voy a continuar hasta llegar aquí a donde está el último punto alto antes del abanico. Tejiendo un abanico, saltando un punto alto y en el siguiente un abanico. Aquí ya hice el abanico sobre el último punto alto de las casitas. Aquí donde está el segundo abanico, este es el primero y aquí tenemos el segundo. Aquí vamos a hacer el abanico, pero ya vamos a unir con el primero para formar la primera manga. Aquí voy a tejer entonces 3 puntos altos. Tengo 2, hago el tercero y ahora solamente voy a hacer una cadena y voy a tomar el siguiente abanico. Vamos a doblar
nuestro tejido de manera que nos quede del lado del derecho. Y aquí, como vieron, saqué el gancho, lo voy a pasar por el abanico y por ahí voy a jalar la gasa y voy a hacer una cadena. De esta manera ya está unido. Ahora voy a terminar de tejer el abanico. Hago los 3 puntos altos que me faltan, 2 y 3. Así es como queda unida la primera manga. Ahora voy a continuar tejiendo como lo hicimos aquí. En el primer punto de las casitas voy a hacer un abanico. Hago los 3 puntos altos, las 2 cadenas y los 3 puntos altos. Ahora sí, voy a dejar pasar un punto y en el siguiente el abanico. Y voy a continuar tejiendo como lo hice en la manga hasta llegar al siguiente abanico. Una vez que llegamos a donde está el abanico, ese abanico lo vamos a tejer completo, es normal, y vamos a continuar tejiendo abanicos. Empezamos aquí en el primer punto alto y de ahí dejamos pasar uno y en el siguiente el abanico hasta llegar a donde está el último abanico. Aquí ya trabajé el abanico sobre el último punto alto y entonces aquí ya está el último abanico. Aquí vamos a trabajar la unión. Voy a hacer entonces nada más 3 puntos altos. Aquí ya tengo 2. Ya que tengo los 3 puntos, hago una cadena y ahora voy a tomar el abanico que corresponde a la separación de los puntos. Paso mi gancho, tomo la gasita y la paso por el abanico y ahora hago una cadena. Así ya queda unido. Ahora voy a terminar de formar el abanico. Termino entonces con los 3 puntos altos que faltan y voy a terminar con el punto de orilla. Entonces, como pueden ver aquí, ya con eso quedan formadas las mangas. Ahora vamos a tejer aquí unas hileras de abanicos para darle forma a lo que es la parte del frente y un poco más de largo a la parte de la espalda. Voy a cerrar aquí entonces con una cadena y voy a cortar la hebra de esta manera. Y ahora voy a empezar aquí en el primer punto de los que tejimos de orilla. Voy a hacer una cadena, voy a pasar el gancho ahí donde está el primer punto y paso con un punto deslizado. Aquí voy a empezar a trabajar un abanico. Voy a dejar pasar un punto de estos que están de orilla y en el siguiente otra vez un abanico. Dejo pasar otro punto y en el siguiente el abanico. Así voy a continuar hasta llegar aquí a donde está la unión, saltando un punto de orilla y en el siguiente un abanico. Una vez que llegamos a donde está la unión, vamos a hacer ahí en la unión un abanico. Aquí donde están los 2 abanicos unidos, ahí. Hacemos entonces los 3 puntos altos, las 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Así. Y ahora voy a ir hasta donde está el primer abanico de la parte de la espalda y ahí voy a trabajar el abanico. Aquí ya durante toda la parte de la espalda vamos a ir trabajando sobre cada abanico un abanico. Así continuamos hasta llegar otra vez aquí a donde está la unión de la otra manga. Aquí ya llegué a la unión y lo mismo que hice en la unión anterior, ahí también voy a hacer un abanico. Hago los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora
Voy a ir otra vez aquí a donde está el primer punto de orilla. Esta es la parte ya del frente, y ahí voy a hacer el abanico. Ahora aquí voy a continuar tejiendo como lo hice en el otro frente. Aquí el abanico, dejo pasar un punto y en el siguiente el abanico, y así hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que ya llegamos aquí a la parte de arriba, ahora vamos a girar el tejido y vamos a trabajar otra hilera de abanicos. Vamos a ir al centro del abanico con punto deslizado. Hacemos un punto en cada punto alto y llegamos aquí al centro del abanico. Entonces ahora empezamos con 3 puntos altos, empezamos con las 3 cadenas y empezamos a trabajar el abanico. Así vamos a ir trabajando en cada abanico, un abanico por todo el contorno hasta llegar otra vez aquí arriba en la parte del cuello. Una vez que ya terminamos de tejer la segunda hilera de abanicos, con esto terminamos de darle el largo al bolero, y ahora lo que vamos a hacer es un borde. Vamos a empezar aquí en el contorno del frente y la espalda, y después tejeremos el borde de las mangas. Para hacer el borde del contorno del frente y la espalda, vamos a empezar deslizándonos hasta el segundo grupo de puntos altos del abanico. Entonces pasamos con punto deslizado en los puntos altos y en la separación. Llegamos aquí al primer punto alto y ahí vamos a hacer un medio punto. Ahora tejemos 3 puntos cadena, que serán el primer punto alto, y ahora en cada punto alto un punto alto. En total debemos tejer 3 puntos altos sobre los puntos altos del abanico. Aquí está el primero, 2 y 3. Ahora vamos a ir aquí, en este caso, para que no nos quede muy ajustado el borde, haremos un medio punto en la separación del abanico y vamos a ir a donde está el primer punto alto y hacemos otro medio punto. 3 cadenas, en cada punto alto un punto alto. En total son 3 puntos altos, y vamos a saltar los 3 puntos y en la separación un medio punto, y repetimos en el primero de los 3 puntos el medio punto, hacemos las 3 cadenas y 2 puntos altos más, uno en cada uno de los siguientes puntos altos. Aquí ya tengo los 3 puntos, salto los 3 puntos del abanico, en la separación medio punto, y vamos otra vez al primer punto y hacemos un medio punto. Así vamos a continuar por todo el contorno hasta llegar una vez más aquí a la parte de arriba. Aquí ya estoy por terminar, voy a saltar aquí los 3 puntos, hago el medio punto y en el primer punto un medio punto. Aquí también voy a trabajar el cordón. Yo en este caso voy a tejer 25 cadenas. Una vez que tengo las 25 cadenas, voy a ir en cada punto cadena haciendo un punto deslizado. Así voy a continuar hasta llegar otra vez al final de las cadenas. Una vez que llegué al final de las cadenas, voy a ir aquí donde está el abanico y voy a hacer ahí 2 puntos deslizados, una cadena reforzada, y ahora voy a cortar esta hebra. Y en el otro lado vamos a hacer otro cordón. Aquí vamos a montar el hilo, fijamos nuestra hebra igual aquí en la orilla, hacemos un punto deslizado y ahora vamos a contar la misma cantidad de cadenas que hicimos para el otro cordón y vamos a repetir regresando con punto deslizado. Una vez que termine de realizar los puntos deslizados sobre la cadena, también aquí voy a hacer 2 puntos deslizados, hago una cadena reforzada y voy a cortar la hebra. De esta manera ya tengo los cordones para cerrar nuestro bolero. Finalmente vamos a hacer el borde de la manga,
y vamos a trabajar lo mismo que hicimos aquí en el borde del contorno, solamente que no vamos a tejer el medio punto en la separación del abanico. Vamos a hacer una cadena y vamos a montar aquí donde está la unión. Ya tenemos los 3 puntos altos. En el primero hacemos un punto deslizado, hacemos el punto deslizado y ahí vamos a levantar las 3 cadenas. En el siguiente punto otro punto alto y en el siguiente otro punto alto. Y aquí, como quiero que quede más ajustado el borde para que cierre un poquito la manga, ya no voy a hacer el medio punto en la separación del abanico, voy a ir hasta donde está el primer punto alto, hacemos las 3 cadenas, en el siguiente punto alto un punto alto y el tercer punto alto, y así vamos a continuar hasta llegar aquí a donde iniciamos. Aquí, como pueden ver, ya llegué al final. Aquí están los 3 puntos que corresponden al otro abanico, esos los saltamos y aquí donde inicié voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena reforzada y voy a cortar la hebra. Aquí entonces ya tengo el borde de la manga, voy a repetir esto que hice en la otra manga. Finalmente vamos a ocultar todas las hebras que tenemos para dar por terminado este bolero. Y bueno, pues finalmente así es como queda terminado el bolero. Como les mencioné, siguiendo las mismas indicaciones, solamente tomando la medida de inicio, ya podemos hacer los boleros en la talla que necesitamos. Y bueno, entonces para la persona que me pidió que realizara el bolero para el vestido, aquí tiene el tutorial. Recuerden que les mencioné en el video donde trabajé este vestido, que este vestido está a la venta. Bueno, pues si alguien está interesado, ya una vez que tengo el bolero se los voy a dar de regalo en la compra del vestido. Entonces les voy a obsequiar el bolerito. También que estos otros boleritos ya van a estar a la venta. Lo mismo, en la descripción del video les voy a dejar el enlace por si ustedes están interesados. Estos son talla 4, pero pueden ser para niñas de 4 o 5 años porque este tejido todavía tira bastante. Entonces no olviden, en la descripción del video les dejo el enlace por si quieren adquirir alguno de estos. Bueno, pues hasta aquí con el tutorial del bolero estrella. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil y sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video. Te invito a visitar mi canal de cocina dando clic aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas, visita el canal Las Ideas de Karen dando clic aquí. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.